Estamos, acá estamos. Muy bien. A ver, ¿qué himno es ese? A ver, ¿quién sabe? Punto para el que sabe. Hago de nuevo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué himno es? ¿Nadie? El fondo me suena escucharlo, pero no sé el nombre. ¿Cómo es posible? Chicos, amantes de la historia, amantes de la reforma, ¿cómo no van a saber? ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿A la una? No, 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 no. ¿Cómo vas a hacer Satura me Señor con tu espíritu? Esto es parte de cultura general, ¿ah? ¿Cuál es? Ah, lo voy a poner acá, a ver si alguien le ayuda o pista. Ah, muy bien, Henry. Un aplauso, Henry. Estaba buscando el signario, mi amigo Cristian. Castillo Fuerte. Ah, un pedacito más vamos a poner, ya de nuevo, a ver, para que usted lo ubique. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a poner el audio nomás, ¿ya? ¿Está compartido el audio? Bien. Muy bien. ¿Y ahora sí lo reconocieron o no? Ein Festburg ist unser Gott. Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Sí? Es el himno. A ver, cuénteme algo de ese himno. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Martín Lutero. Muy bien, hermana Strick. ¿En qué circunstancias? Ahí está, ese es más difícil, ¿no? Ya, vaya averiguando en qué circunstancias, luego me comparte. ¿Sí? Bien, sigamos entonces con el humanismo. Como le estaba diciendo, eh, los católicos nos acusan de ser hijos del humanismo, o mejor dicho, ser humanistas. Es una acusación un poco injusta, exagerada,
Pero sí tiene vamos a decir, algo de qué agarrarse, es que nosotros propusimos lo que se conoció en su momento como el libre examen. Que ese libre examen es el derecho que tienes tú, como creyente, de leer la Biblia y a partir de tu lectura de la Biblia, cuestionar los dogmas y doctrinas de tu iglesia, ¿no? Siempre, vamos a decirlo también, buscando que sea demostrado todo por las Sagradas Escrituras. Por eso es que Lutero, justamente en la dieta de Worms, ante las personas que lo estaban acusando, le dijo, a menos que me demuestren por la palabra de Dios, yo no me retracto. Que debería ser nuestro lema, ¿no? De todos nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, el humanismo, vamos a volver al humanismo ya para terminar con el humanismo y pasar a otra parte, ¿sí? Vamos a mostrar una diapositiva para mencionar un par de cosas más. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Bien, hermano, vimos esto, ¿no? Antropocentrismo, recuperación de la cultura clásica, griego y Roma, Grecia y Roma, énfasis en la razón y la experiencia, ¿no? Virtud cívica, educación, ellos comenzaron a enfatizar mucho el tema de la educación, de la formación, y características de su tiempo, optimismo y fe en el progreso, ¿no? Vamos a decir algo del humanismo también. Fue un movimiento muy fuerte en las finales de la Edad Media, lo que se conoce como Baja Edad Media. Fue un movimiento principalmente intelectual, ¿no? De eruditos, que al encontrarse con la literatura clásica de Grecia y de Roma, quisieron volver a la grandeza del Imperio Romano y por lo tanto también provocaron lo que luego vamos a ver que se conoce como el Renacimiento. Nosotros cristianos hablamos de avivamiento, de reforma, bueno, en círculos culturales, en círculos intelectuales, se habló de un renacimiento. ¿Sí? Hay un nombre que debemos recordar de todo, porque hay un montón de nombres de eruditos de esa época, un montón de nombres, pero a uno que nos compete a nosotros es el nombre de Erasmo de Rotterdam. A ver, Castillo Fortuño himno favorito, dice, de la tradición protestante, considerando una parte de la reforma, debido al efecto que produjo en apoyo a la causa reformista. Quiere su nota, pero yo dije en qué circunstancias. Eso ya sabemos. Ujú. ¿En qué Claro, circunstancias? ¿Sí? Bien, sigue intentando, no, Leoncio, sigue intentando. Ahora, escúcheme bien. Eh, uno de los nombres, lo voy a escribir acá, importantísimos para lo que es el desarrollo de la reforma, fue un humanista católico llamado Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Voy a ser breve en esto, pero después usted puede googlear un poco. Erasmo de Rotterdam es importante, primero, fue un gran erudito, ¿no? Eh, humanista, como hemos dicho, un filósofo. Su obra más conocida es El elogio a la locura, eh, pero en lo que respecta a nosotros, hay dos cositas que él hizo que a nosotros nos ayudó. Él hizo, primero, fue un profundo estudioso del griego, pero sobre todo del griego koiné, ¿sí? Y siendo estudioso del griego koiné, él estableció pautas de estudio del griego koiné, hasta el punto que hoy, por ejemplo, cuando tú estudias griego, y eso lo mencioné en el curso de griego, existe algo que se llama la pronunciación erasmiana. No quiero entrar en materia griego, alguno no lo llevó, pero tan profunda su influencia en el estudio del griego que quedó incluso para el estudio académico del griego como una forma de pronunciar el idioma, ¿no? Su fonética, su gramática y todo. Producto de esos estudios del griego, ¿sí? Eh, él también hace una traducción, sino una nueva edición del Nuevo Testamento griego. ¿Sí? Rescata el Nuevo Testamento griego. Hay que recordar que la Iglesia Católica a estas alturas usaba la Vulgata. ¿Sí? La Vulgata es una traducción, pero con Erasmo se rescatan el estudio de los idiomas originales y también hace su propia traducción.
de la Biblia. Entonces, eso también motiva muchísimo a los intelectuales, ya no solamente eruditos, vamos a decir, fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, a un deseo de querer estudiar la Biblia en su idioma original y de traducirla a los idiomas vernáculos, que es vernáculo propio del lugar. Ya a estas alturas, por ejemplo, lo vamos a ver después en el Renacimiento, esto provocó que las literaturas de las naciones comiencen a surgir. Hasta ese momento todo se escribía en latín, nada se escribía en el idioma de la gente, pero comenzó a surgir las literaturas, ¿no? De Inglaterra, la literatura de España, la literatura de Francia, la literatura de Portugal, la literatura catalana, la literatura italiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Erasmo de Rotterdam contribuye de esa manera. Él también buscó reformar la iglesia, pero él fue, vamos a decirlo así, no quiso ser radical. Él nunca salió del catolicismo. Por un lado, los católicos lo acusaban que por sus ideas humanistas y reformistas es que Lutero encontró tierra, abono para hacer su reforma más radical. Por otro lado, los evangélicos consideran que fue un cobarde porque él estaba convencido que la Iglesia Católica no estaba equivocada, mejor dicho, y él no quiso salir de la Iglesia Católica. Entonces, a veces no se puede contentar a todos, ¿no? Pero su contribución a la reforma fue importantísima, ¿sí? Fue importantísima. Otro nombre que es importante para la reforma, muy importante de ello, es el famoso Johannes Gutenberg. A ver, ¿qué hizo Johannes Gutenberg? Inventó la imprenta Muy bien. Hermanos, y la imprenta en metal. Así se pudieron reproducir con mayor, ya, porque antes era con madera, entonces había problemas, pero él le puso él el hierro ya. inventó la Los, imprenta los, de los tipos los móviles, top ¿no? letras, ¿no? De Tipo de acero. letras. Eh, Obvio, él provocó una revolución tecnológica tremenda porque los libros costaban carísimo y a raíz de la imprenta de Gutenberg los libros bajaron de precio, lo que hizo accesible el conocimiento a mucha más gente que solamente las élites. Eso también ayudó al humanismo y eso ayudó también a la reforma, ¿no? Justamente la primera obra que hizo Lutero, ¿cuál fue? La traducción de la Biblia, ¿a dónde? Al alemán, Alemán. ¿no? Y esa Biblia no fue a mano, no fue, sino fue en la imprenta. Hay un politólogo eh, y periodista argentino que el otro día estaba hablando sobre la política argentina y él dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Dijo, Gutenberg inventa la imprenta en 1440 aproximadamente y la reforma viene en 1517. No, perdón, 1460, 1517. ¿Cuántos años pasaron desde la invención de la imprenta hasta la reforma? 50 años. Es decir, la imprenta hizo desembocar, aceleró los tiempos de lo que posiblemente sin la imprenta hubiera demorado mucho más años. Sin embargo, con la imprenta todo se aceleró. Él lo hablaba en el contexto de qué, ¿no? El contexto actual de las redes sociales y la inteligencia artificial, que también va a provocar un cambio cultural tremendo porque hasta hace poco el monopolio de la información y el monopolio del conocimiento lo tenían ciertos canales nada más. Sin embargo, mire lo que estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo un seminario bíblico virtual y estamos compartiendo conocimiento. Esto, vamos a decirlo así, hace 15 años nomás era imposible, ¿o no? Hoy lo estamos haciendo. Y esto que está ocurriendo acá en nivel pequeño, vamos a decirlo así, se está haciendo a nivel macro. Entonces, Sí. él ponía ese paralelo de lo que sucedió en la época de Lutero, que solamente habían pasado 50 años desde la imprenta y la reforma se consolidó. ¿Sí? Poco también para entender nuestros tiempos y qué cosas van a ir cambiando, ¿no? La inteligencia artificial ha venido a reformar todo. A ver, no voy a decir que levante la mano, pero ¿cuántos harán la tarea con la inteligencia artificial? ¿No? ¿Verdad? Sí, no sé, algunos han apagado su cámara. Prenda su cámara, hermano. Gracias, Julio. Gracias, Cristian. Puntos extras a los que prenden la cámara, ¿ya? Voy a estar evaluando. Escúcheme bien. Ahí está Leoncio, por fin aprendió su cámara. Eh,
Vamos a ver otra parte de la historia. Entonces, Gutenberg, anote ese nombre, personajes principales, Erasmo de Rotterdam y Gutenberg, ¿no? Que que realizó la imprenta de los tipos móviles. Bien, hermano, vamos a ver otro videíto para que usted descanse un poquito, pero tome nota, por favor. Tome nota. A ver, vamos a poner otro video. Ahora vamos a hablar, a ver, el cerebro era el humanismo, pero el cerebro solo no funciona. También tiene sus brazos, sus pies. Bueno, el movimiento que plasma el humanismo en la cultura se llama el Renacimiento. La palabra renacimiento viene justamente de renacer. ¿Qué querían ellos que renazca? El Imperio Romano, ¿sí? Con sus logros culturales, con sus logros científicos y todo lo que ellos interpretaban, y superarlos incluso, ser la nueva Roma, la nueva Grecia, que lleva a la sociedad, que lleva a la cultura a niveles que nunca se habían conocido hasta ese momento. Muy bien, vamos entonces a ver un videito. Vamos a detenerlo por espacios para comentar algunas cosas y puede preguntar también, por favor, ¿ya? En torno a 1400, en la ciudad de Florencia, un grupo de artistas decidió recuperar las formas artísticas del Imperio Romano. Esa recuperación se fue expandiendo por toda Italia a lo largo del siglo XV, para de ahí saltar al resto de Europa occidental ya en el siglo XVI. En 1550, Vasari acuñó un término para referirse a esa recuperación del mundo clásico, un término que adquiriría todo su peso con los historiadores del siglo XIX: el Renacimiento. Pero para entender el Renacimiento hemos de arrancar unos siglos antes de 1400 y alejarnos de Florencia. A partir del siglo XI, Europa occidental volvía a expandirse. En la reconquista cristiana de la península ibérica, las primeras cruzadas a Tierra Santa o el avance alemán más allá del Elba. En ese ambiente de crecimiento, el mundo cultural también se animó, surgieron las universidades y se impuso la escolástica aristotélica. Tras la conquista de Constantinopla por los cruzados en 1204, los estudiosos medievales ya podían acceder directamente a los textos griegos clásicos, traducidos al latín años después por, entre otros, Guillermo de Moerbeke. A la par, se desarrolló una literatura en lenguas romances, portugués, español, francés, italiano, donde había cabida para todo tipo de géneros, historias clásicas como la del libro de Alexandre sobre Alejandro Magno, de mediados del siglo XII, ensayos científicos como el Tacuinum Sanitatis, manual médico popular desde mediados del siglo XIII, o relatos en los que se ensalzaban las glorias políticas del momento o se criticaban las costumbres más mundanas, como ocurría en los libros del arcipreste de Hita, o de Petrarca, ya a comienzos del siglo XIV. Algunos reyes se rodearon de eruditos y ellos mismos se lanzaron a escribir, como Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio a mediados del siglo XIII, o Carlos V de Francia, otro rey sabio ya a mediados del siglo XIV. En el terreno de las artes plásticas, se fue abandonando el esquematismo de la Alta Edad Media, de raíz bizantina, por un arte más realista, un realismo que se logró antes en la escultura. Pensemos en el pórtico de la Gloria del Maestro Mateo de finales del siglo XII, o el Adán de la Catedral de Notre Dame de París, de mediados del siglo XIII. Más destacado aún es el trabajo de Klaus Schluter, en torno a 1400. En la pintura, fue más difícil superar el esquematismo bizantino, además de que las técnicas pictóricas mayoritarias, temple y fresco, dificultaban las correcciones y no permitían detalles. Con todo, desde el siglo XIII, los artistas trataron de romper con ese esquematismo en dos frentes, dotando de mayor expresividad a sus figuras y enfatizando la tercera dimensión. Como en el caso de la escultura, esa revolución pictórica se vio en diferentes lugares de Europa occidental, como podemos ver en la obra de Sánchez de Segovia en la Catedral Vieja de Salamanca a mediados del siglo XIII. Pero para la conquista de la tercera dimensión son claves los trabajos del florentino Giotto, alrededor de 1300, cuya influencia se extenderá por doquier. El modelo de Giotto evolucionó a partir del siglo XV por dos vías. Por un lado, los estudios sobre perspectiva iniciados por Brunelleschi. Por otro, la difusión de la técnica al óleo a partir de los maestros flamencos, que permitía un grado de detalle desconocido hasta la época,
La revolución en la escultura y la pintura también llegó a la arquitectura, donde se impuso el gótico con una serie de soluciones y avances técnicos que facilitaron la arquitectura florentina de comienzos del XV. Por lo tanto, es importante entender que para 1400, la alta cultura de la Europa occidental, siendo claramente cristiana, conocía el mundo clásico, sobre todo el aristotélico. En sus cortes, los eruditos utilizaban por igual el latín que las lenguas romances, y se había apostado ya por el realismo y la expresividad en las artes plásticas. Ni el autor del libro de Alexandre, ni Moerbeke, ni Alfonso X de Castilla, ni Carlos V de Francia, ni el arcipreste de Ita, ni Petrarca, ni Klaus Schluter, ni Giotto eran hombres del prerrenacimiento. Fueron gentes de su tiempo que respondieron a las querencias de sus contemporáneos que querían ver el cristianismo a través de los ojos de Aristóteles y de una plástica realista y expresiva. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400, por tanto, no es el descubrimiento del mundo grecolatino, ni de un cierto realismo plástico, ni una arquitectura más refinada técnicamente. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400 es que decidieron reinventarse el Imperio Romano como una insignia propia. Durante los siglos previos a 1400, Florencia se encontraba en la ruta que regularmente los emperadores alemanes tomaban para hacerse coronar en Roma. La situación era tal que en la propia Florencia se generaron dos bandos enfrentados, los gibelinos, favorables al emperador, y los güelfos, más cercanos al papa. Pero en 1400... Acá una nota, ese enfrentamiento entre gibelinos y, ¿no? Los eblios, algo así dice, ¿no? Es marco también de la literatura italiana de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Dante fue uno de esos del partido, que al final fue hasta incluso expulsado de la ciudad de Florencia. Por otro lado, también esa disputa entre estos dos bandos, los gibelinos y los güelfos, ¿no? Fue lo que rescató en su momento, a través de la historia de Romeo y Julieta, William Shakespeare, ¿no? Algo para aclarar también aquí, por ejemplo, está mencionando el origen de las literaturas vernáculas, que tienen justamente su explosión en el siglo XV, siglo XVI, con el siglo de oro. En el caso de España, fue la época de Cervantes, la época de Lope de Vega. En el caso de Inglaterra, fue la época de William Shakespeare, y podemos mencionar por así, ¿no? Fue un tiempo de mucho florecimiento cultural. Continúa. al Papa. Pero en 1400, Florencia disfrutaba de una gran autonomía. Tras la crisis de la peste negra, la industria textil y sobre todo la banca florentina dominaban el mercado europeo. En el imperio, varios candidatos pugnaban por el trono y algo parecido ocurría en el papado, donde hasta 3 pretendientes reclamaban la cátedra de San Pedro. La oligarquía florentina hizo crecer los dominios de la ciudad, extendiéndose desde la vertiente oriental de los Apeninos tras la ocupación de Castrocaro en 1403 hasta las costas del Tirreno, con la toma de Pisa en 1406. Es entonces cuando apostaron por construir una imagen propia vinculada al Imperio Romano y diferenciada de los bárbaros alemanes. En 1401, Ghiberti ganó el concurso para las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. En su propuesta para el sacrificio de Isaac, muestra un Isaac claramente clásico, frente a las figuras más planas de sus rivales. Entre ellos, Brunelleschi, quien en 1420 se toma la revancha al ganar a Ghiberti la construcción de la cúpula mayor de la catedral. Curiosamente, la solución presentada por Brunelleschi, un cimborrio de planta octogonal con nervaduras ojivales, aún bebe de la tradición gótica. Pero un año antes, en 1419, Brunelleschi ya se había lanzado a recuperar las formas de la arquitectura clásica romana. En la logia del Hospital de los Inocentes encontramos una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas corintias, un diseño que habría de ser copiado numerosas veces a partir de ese momento y durante varios siglos. Lo singular es que esta solución de un corredor de arquería sobre columnas fue muy pocas veces empleado en el Imperio Romano. El propio Brunelleschi también puso en marcha la recuperación de la pintura romana con la invención de la perspectiva cónica, que daba solución al problema de la tercera dimensión, aunque se tardó un largo siglo en consolidar esa solución. Curiosamente, cuando se descubrieron pinturas romanas originales en Pompeya, en el siglo XVIII, se pudo ver que la propuesta de Brunelleschi no era nada clásica, sino algo exclusivo de la Europa occidental a partir del siglo XV. Es decir, el Renacimiento florentino, que pretendía recuperar el Imperio Romano como seña de identidad frente a ese otro imperio,
bárbaro de más allá de los Alpes, lo que realmente hizo fue reinventarse, al menos en la pintura y la arquitectura, ese imperio romano. Junto a Brunelleschi, en este primer momento destacan las figuras de Donatello en escultura y Masaccio en pintura. A partir de 1434, el gobierno de Florencia quedó en manos de Cosme I el Viejo, patriarca de la familia Medici. En esa corte de los Medici van surgiendo una nueva generación de artistas que ya habían asumido el repertorio clásico. Así, arquitectos como Michelozzo o pintores como Fra Angelico o Piero della Francesca. Con todo, aún era una fase de experimentación, y si bien en la plástica los espacios arquitectónicos dibujados iban ganando la tercera dimensión, los personajes aún se mostraban muy planos. En esta segunda generación encontramos a León Battista Alberti, quien inició la tradición de los tratados de arte con la elaboración de 3 ensayos sobre pintura, escultura y arquitectura. Alberti recuperó así la idea planteada por Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., quien había escrito su propio tratado, un trabajo ya conocido en época medieval, pero que en el Renacimiento florentino se convirtió en libro de cabecera de los arquitectos que reclamaban el mundo clásico. El problema de Vitruvio, como el de Alberti y el de muchos tratadistas que vendrían después, es que trataron de encorsetar el arte clásico en unas fórmulas cerradas, algo que resultaba totalmente contradictorio con la libertad creativa de los romanos de la antigüedad. Este empeño por el mundo clásico no ha de hacernos olvidar que en la Italia de mediados del siglo XV aún había figuras destacadas que seguían dentro de la tradición medieval, como Giovanni di Paolo o Benedetto Bonfigli. Lo mismo ocurría con el arte que estaba llegando desde los Países Bajos. Esa búsqueda del realismo que había sido una constante en la plástica de la Europa occidental desde el siglo XII había creado en Flandes una escuela propia gracias al desarrollo de la pintura al óleo, una técnica que permitía un grado de detalle excepcional. Ese detallismo fue la marca distintiva de los pintores flamencos del siglo XV, como Van Eyck o Van der Weyden, y perduró hasta el siglo XVI, como puede verse en el Bosco. De ahí que, pese a que estos artistas flamencos suelen ser calificados de renacentistas, es una afirmación errónea, más allá de influencias concretas entre dichos flamencos y los artistas toscanos. Alrededor de 1450, los condottieri, jefes mercenarios de las tropas que habían participado en la guerra de Lombardía, trataron de establecer cada uno su propia corte emulando la de los Medici en Florencia. Es decir, aspiraban a ser príncipes autoritarios que vinculaban su autoridad y prestigio con el viejo imperio romano. Fue el caso de Segismundo Malatesta, señor de Rimini, donde acudió a trabajar Alberti, o Federico de Montefeltro, duque de Urbino, que contó con los servicios de Piero della Francesca, o la familia Gonzaga en Mantua, donde trabajó Mantegna, y por supuesto, fue el Milán de los Sforza, que trató de rivalizar en prestigio con la corte de los Medici en Florencia, donde en 1469 gobernaba Lorenzo el Magnífico, nieto de Cosme el Viejo. Con Lorenzo el Magnífico, la obra cultural de los Medici llegó a su cumbre. Si la recuperación del mundo clásico era una forma de distinguir a Florencia de los bárbaros del norte, una idea que se expandió por toda Italia desde mediados del siglo XV, los Medici fueron más lejos. Su corte se rodeó de los llamados humanistas, eruditos que no se conformaron con rememorar el Imperio Romano, sino que trataron de acudir a las fuentes originales, aprender el griego y aprovechar a los sabios huidos de la Constantinopla conquistada por los turcos en 1453. Un modelo humanista que necesita de muchas precisiones. Es cierto que hubo interesantes estudios filológicos en esa vuelta a los originales, como el de Lorenzo Valla, demostrando la falsedad de la donación de Constantino, en donde supuestamente este emperador daba el centro de Italia a los papas. Pero dicho documento ya había sido cuestionado siglos atrás. Es cierto que los sabios huidos de Constantinopla habían traído algunos tratados griegos poco conocidos en Europa occidental. Es cierto que muchos príncipes adornaron su prestigio haciéndose rodear de eruditos y poetas, pero algo muy similar había ocurrido en Europa desde el siglo XII. En realidad, la gran novedad de la corte de los Medici fue la vuelta a la filosofía de Platón, con la creación de una academia neoplatónica en Florencia a partir de 1459. Curiosamente, este resurgir de Platón frente a la escolástica medieval aristotélica se ha visto como una de las marcas distintivas del humanismo. Decimos curiosamente porque si algo caracterizó a Platón fue la desconfianza hacia los seres humanos, recomendando un gobierno tiránico donde el tirano se apoyara sobre un grupo de sabios. En definitiva,
el modelo de los Medici y de las otras cortes italianas del siglo XV. Es en ese ambiente neoplatónico donde vemos que se formó la última gran generación del Quattrocento, en esencia, los discípulos de Verrocchio, Perugino, Botticelli, Leonardo. Pese a su apego a Platón, estos príncipes italianos del siglo XV vivían en un mundo cristiano, donde la mayor parte de las obras de arte y arquitectura eran religiosas. Es cierto que también hubo arquitectura civil, cuadros de batallas o mitológicos, pero que el arte cristiano fuera el dominante es otra prueba de que lo que hicieron los artistas del Quattrocento italiano fue reinventarse el Imperio Romano, creando una pintura que no existió en aquellos tiempos, diseñando una arquitectura con soluciones formales que los romanos no contemplaron y dedicando la mayor parte de estas obras a una religión, la cristiana, que solo fue oficial al final del Imperio Romano. Sin embargo, no fue suficiente. Los Medici fueron expulsados de Florencia en 1492, y el monje dominico Savonarola logró imponer su dictadura religiosa. Milán tomó el relevo de Florencia y a la corte de Ludovico Sforza acudieron artistas desde toda Italia, como Bramante o Leonardo, pero los Sforza se rindieron ante los franceses en 1499. De nuevo, los bárbaros asaltaban Italia. Fue entonces cuando los papas decidieron convertirse en la cabeza visible de Italia, armando sus propias tropas, aspirando a unificar la península y apostando claramente por el Renacimiento como seña distintiva frente a aquellos llegados de allende los Alpes. Pero esa historia desborda los límites del Quattrocento. Muy bien. Es un montón de información, ¿no? Lo que nos hace ver lo amplio de esto, ¿no? Que abarca arte, abarca pintura, abarca arquitectura, abarca literatura, ¿no? Y que ocupa muchos siglos, ¿no? Y si Bien, ustedes bien. si usted se ha dado cuenta, existe como una especie de algo vago separar el humanismo y el renacimiento, porque son cosas que son casi contemporáneas, que se entrecruzan y que funcionan casi al mismo tiempo, ¿no? En algunos videos usted va a ver, van a poner el humanismo ante el renacimiento, en otro el renacimiento ante el humanismo, según el historiador que lo vea. Ahora, ¿en qué esto nos tiene, qué nos puede sumar o contribuir a nuestro entendimiento del contexto? Todo lo que estamos viendo es parte de un cambio sociocultural, un paradigma que ha cambiado. Si usted se la está viendo ahí, ahí dice, ¿no? El renacentista que hizo fue a la fuente, entre comillas, que no conocía mucho, que era Grecia y Roma, y creó otra Roma que no tenía nada que ver con la Roma original, ¿no? En la arquitectura, en la pintura, en la escritura, en todo, crearon algo nuevo, ¿no? Fue como una inyección de una savia cultural que produjo fruto de de muchas formas, de muchas maneras. También otra cosa que usted habrá visto que tiene que ver mucho lo económico, ¿no? ¿Cuál es el centro del Renacimiento? Florencia. ¿Por qué? Bueno, Porque a raíz de una plaga, Florencia se volvió la zona más rica. Y en Florencia y en otras ciudades italianas surgieron los famosos, lo voy a copiar acá para que usted vea el término, los famosos mecenas. ¿Qué cosas son los mecenas? Son gente adinerada, por lo general gobernadores, tiranos, pero que basaban su poder y su prestigio en favorecer al humanismo y favorecer al renacimiento, ¿no? A pintores, etcétera, etcétera. Los papas entraron en la misma movida. Los papas justamente llevaban a los pintores, a los arquitectos, eh, a todo tipo de artistas, y por eso es que nosotros vamos a ver cosas tan maravillosas que ellos tienen en el Vaticano, como la Capilla Sixtina, las pinturas de Miguel Ángel, las pinturas de Rafael, las esculturas de Miguel Ángel, etcétera, que son producto de todo eso, ¿no? Ahora, un detalle histórico paradójico que podemos mencionar. Este movimiento renacentista y humanista fue tan fructífero a nivel académico e intelectual, sin embargo, no significó que la gente creciera con ellos. Cuando usted, por ejemplo, ve mapas comparativos del alfabetismo, habiendo pasado la Reforma siglo XVII, por ejemplo, usted va a ver cómo se llama, por ejemplo, que el analfabetismo en Italia, el analfabetismo en España, en Portugal, es tremendo. Sin embargo, los países del norte, Finlandia, Noruega, Suecia,
Dinamarca, Alemania, parte de Francia, Inglaterra, pasando la reforma, tenían casi toda su población alfabetizada. Usted ha visto en el video, por ejemplo, que los renacentistas dicen miraban con desprecio el norte porque eran los bárbaros del norte. Ellos volvieron a la dicotomía del Imperio Romano, que era el Imperio Romano versus los bárbaros del norte, ¿se acuerdan, no? El curso pasado. Bueno, ellos lo vieron así también. Somos los cultos del sur versus los cultos y ricos del sur versus los pobres y analfabetos del norte. Bueno, eso fue siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Para el siglo XVII y XVIII esa figura había cambiado. Los países del norte estaban totalmente alfabetizados y los del sur imperaba el analfabetismo. La ciencia se desarrolló en el norte y la ciencia no se desarrolló en el sur. El arte se había desarrollado, la literatura, pero la ciencia no. Todo esto nos da una idea de cuán importante fue la reforma, cuán importante fue el humanismo, cuán importante fue el renacimiento en este contexto histórico el cual estamos observando. Algo final para decir antes de entrar al último tema de esta noche. Así como los renacentistas quisieron volver, los humanistas quisieron volver a las raíces grecorromanas y los renacentistas quisieron renacer el Imperio Romano, ¿cuál fue el paralelo con la Reforma? La Reforma quiso volver a los idiomas originales de las escrituras y quiso reformar a imagen y semejanza de la iglesia del primer siglo. ¿Se da cuenta el paralelo o no? Es más, hasta el día de hoy, cada vez que predicamos cuál es nuestro paradigma para querer reformar nuestra iglesia. Algunos de repente dirán, pastor, queremos que volvamos a la gloria de la iglesia reformada del siglo XVII. Bueno, no es lo que buscamos. Todos buscamos, sí, mirar a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Hechos, ¿sí o no? ¿Eso es lo que buscamos o no? Es un paralelo muy similar, de eso también bebimos en su momento, y fue producto, la reforma fue uno de los detonantes en el ámbito religioso espiritual del espíritu su tiempo, es decir, del renacentismo y del humanismo, con matices. ¿Por qué? Porque al igual que el católico no se volvió ateo, siguió siendo católico, siguió siendo humanista, siguió siendo renacentista, el protestante siguió siendo cristiano, creyente, pero con libre examen y también con el anhelo de volver al avivamiento y a la luz de la escritura, a la luz de la iglesia del primer siglo, ¿no? Por ejemplo, algo que dice, ¿no? Ahí es que los artistas renacentistas, ¿no? Contribuyeron a la gloria de la iglesia católica, predice, ¿no? Pero la iglesia católica surgió cuando había caído el Imperio Romano. Es decir, mejor dicho, él está contando como que el Imperio Romano duró hasta Constantino nada más. A partir de Constantino es otra historia, ¿no? Una reflexión histórica, ¿no? Que es toda interesante para todos nosotros, ¿no? Yo quisiera hacer de repente acá también un temita, ¿no? Nosotros somos reformados, protestantes, evangélicos, pero se da cuenta que para nosotros ha sido muy difícil, eh, a diferencia de el papado, de la iglesia de la Edad Media, Baja Edad Media o del Renacimiento, nos ha costado mucho valorar el arte en nuestras iglesias. No buscamos arte, no buscamos pinturas, No compramos pinturas. no promovemos Un bueno, Renoir, el pastor ahí en su... ahora con el movimiento de alabanza y oración, vamos a decir, la música por lo menos tiene Hola. buenos representantes. Yo hablo con católicos y los católicos me dicen, Carlos, en la música ustedes nos sacan el ancho. O sea, la iglesia católica está en nada y la iglesia evangélica ha desarrollado muchísimo, ¿no? En esa parte, al menos, hemos desarrollado, en otros aspectos, literatura, casi no tenemos escritores, ¿no? Teología, pastor. Pura teología nomás, pero no tenemos escritores. Eso es para hablar en otro momento. Bueno, bien, hermanos, esto es para ver el contexto que necesitábamos crear todo el mapa de donde va a entrar ahora sí la reforma protestante. Vamos a entrar al último tema esta noche, que son los llamados
pre-reformadores. Vamos a hablar un poquito de los pre-reformadores, ¿sí? Pero antes vamos a ver también las características del Renacimiento aquí en nuestra diapositiva, que después yo le voy a pasar, ¿sí? A ver, acá tenemos, ¿no? Ya usted ha visto la inmensa, ¿no? Hay para hablar mucho el Renacimiento, realmente, hay para hablar mucho, ¿no? Eh, Periodo de renovación cultural, artística y científica. Características, renovación artística y arquitectónica, avance científico. Ah, no hemos mencionado esto. Coincidió también justamente con el descubrimiento de América. Bueno, otro Ujú. dice encuentro de dos mundos, qué sé yo, pónganle el nombre que quiera. La exploración del sur de África y la llegada del europeo a Asia, ¿no? Y prácticamente, exceptuando Australia, que se descubrió después, prácticamente se volvió una cultura global, ¿no? Algo parecido a lo que sucede en nuestros tiempos ahora con el avance de la tecnología, que ahora somos una aldea global. Desarrollo de la lengua vernácula, esto es como parte, ¿no? ¿De dónde sale el deseo de que traducir la Biblia al idioma vernáculo? Ujú. Justamente también de este momento histórico, ¿no? Porque ya los libros eran traducidos a las lenguas vernáculas, los escritores escribían en lenguas vernáculas, ahí mencionan, por ejemplo, ¿no? A Petrarca, podemos mencionar a Dante Alighieri con su famosa Divina Comedia, ¿no? Justamente una anécdota, por decirlo así, eh, ¿no? Cuando tú lees en el siglo siguiente, en el siglo ya, no siglo XVI, sino el siglo XVII, vas a encontrar un escritor llamado Giorgio Vasari, que él hace una biografía de todos los artistas que hubieron en el siglo pasado, la Edad de Oro, del Renacimiento. Habla de Miguel Ángel, habla de todos, y él comienza a contar historias que eran desconocidas, como por ejemplo un pintor que por una tradición, un lío de faldas, asesina a su hermano que le engañó con su esposa. Y Dante Alighieri recoge esa historia y Dante Alighieri en sus círculos infernales pone esta pareja deambulando por el infierno, ¿no? A este hermano de este artista y al artista lo pone en otro círculo del infierno por haber asesinado de una manera cruel a su hermano y a su esposa. También está en otro círculo infernal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en la Divina Comedia vas a encontrar que Virgilio, un personaje de la Roma del siglo I, Virgilio fue el historiador de Augusto César. eh, Virgilio está como guía en el purgatorio, ¿no? Y lo guía Dante. Dante está en búsqueda de Beatriz, su amor platónico, pero Beatriz no está en el purgatorio, Beatriz está en el cielo. Y justamente, ¿quién le guía en el cielo a Dante? Beatriz, ¿no? Beatrice, ¿no? Beatriz. Son cosas que cuando tú te pones a leer todo esto, ¿no? Eh, es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, había un pintor que había sido cura, un pintor que, Filadelfo, si no me equivoco, se llamaba, que él renuncia a ser cura porque le encantaban las mujeres y quería dibujar mujeres, ¿no? Cosas así, ¿no? Como también había otro pintor famoso, recontra piadoso, que le gustaba pintar sobre la pasión de Cristo y lloraba cuando pintaba, ¿no? Son esas cosas tan bonitas que uno va encontrando, cosas curiosas, ¿no? Estos concursos que habían en las ciudades de pinturas, de arquitectura, de construir iglesias, había mucha plata y ponían artistas a concursar, ¿no? ¿No? Una cosa bonita, ¿no? Que podemos hablar. Tuvo sus cosas oscuras también, por supuesto, por supuesto. Tenía otro video, pero era muy largo ya, que hablaba de la historia oscura del Renacimiento, ¿no? Pero ya se lo dejaré en el grupo para que lo miren con paciencia. Bien, hermanitos, el Renacimiento, ¿no? No, hay un anuncio acá, dice, Pastor, buenas noches, ahora mismo con su link estamos yendo a hacerlo, está bien. No podremos quedarnos al final de clase, está bien, le pido disculpas y espero que nos comprendan. Bueno, creo que todos a ver, vamos a tomar eso como una justificación, ¿está bien? A ver, vamos a tomar lista, no me olvido tomar lista. Ya, a ver, Javier está, ¿no? ¿Presente? Pastor presente. Julio César, Excelente, pastor. Zulín, con permiso. Sol, ahí está Solcita. No, a ver, Sol, ¿estás? No, no está, Sol, no volvió. También se fue a la célula, también se fue. Ah, Roger está. Adi está. Cristian Villalta está o no está, Cristian. José María Ya con que tanta información. María, ¿te contando información? Ya. no, me Astrid, ordené más bien. Astrid está, muy bien. Sí, Yamil no pastor. entró, muy bien, Astrid. Yamil no entró nunca, Henry está,
¿verdad? Leoncio, Presente, pastor, presente. a ver, conste que los únicos que me han puesto justificación son Iván y Zulín. Los demás no me han puesto justificación. ¿Ya? Y Leila entró 10 minutos y nunca más apareció. Así que cuenta, la voy a poner como falta. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá vamos a... Iván estuvo en la primera parte y ya se fue. ¿Quién más? Sol. A ver si Sol entra después. Iván, perdón, Iván no, el otro, David. Iván sí estuvo. Pido permiso. David. David no entró en ningún momento, ¿no? En ningún momento entró David. Muy bien, aprendes esos términos, ¿ah? Mecenas y todo. Por ejemplo, le hago una pregunta bíblica. ¿Quién fue el mecenas de Lucas? Facilita esa pregunta. ¿Eh? Pastor, ¿cómo dice? ¿Quién fue el mecenas de Lucas? Le iba a decir quién fue el escritor que tuvo un mecenas, pero para hacerla fácil, ¿quién fue el mecenas de Lucas? ¿Nada? Teófilo. Muy bien. Estimado Teófilo, ¿no? Hay que recordar que Lucas fue un investigador e historiador también, que tuvo su patrocinador, que fue el excelentísimo Teófilo. Justamente él financió sus viajes, ¿no? Y la inversión que él necesitaba para hacer los libros que escribió, el Evangelio y el libro de los Hechos, ¿no? Los eruditos incluso nos dicen que Lucas viajó a Tierra Santa, que Lucas tuvo contacto con una María ya anciana, que justamente por eso es que él registra en su Evangelio los recuerdos de María. Por eso es que tenemos tantas cosas íntimas de Jesús en el Evangelio. Bueno, Lucas pudo hacer todo eso porque tuvo su mecenas, ¿sí? Así que usted si quiere hacer un libro, escribir un libro, busque sus mecenas también, ¿sí? Para hacer su disco, su libro, que su mecenas, que le financien. Amén. Bueno, continuamos, hermanos. Continuamos. Vamos entonces ahora sí a la última parte, que es ahora vamos a ver los pre-reformados. Así como el Renacimiento vio, se ha dado cuenta que comienza antes, siglo XIII, siglo XIV, XV, va, siglo XVI, llega hasta su... La reforma tampoco no fue que un día Lutero se levantó, dijo voy a reformar la iglesia y fue a la catedral de Wittenberg a poner sus 97 tesis. 95, 97 tesis, hay dos formas, ¿ah? No, fue un proceso largo, un proceso de siglos, donde ya la gente en su momento quiso reforma. ¿Cuál fue el problema? Los tiempos a veces no son los justos y cuando tú quieres reformar algo antes de tiempo, en vez de aplaudirte, ¿qué hacen? Te cortan la cabeza, ¿no? Así como la reina Alicia en el País de las Maravillas. Corten en la cabeza. Bueno, eso le pasó a muchos pre-reformados. Vamos a ver algunos nombres, ¿sí? Comentar un poco sobre ellos. A ver, primero, antes, a ver, punto para el... No googlee, por favor, ¿ah? Dígame algunos pre-reformadores. A ver, ¿a quién se recuerda? No googlee ni ChatGPT ni Bardee, por favor, ¿ya? Hus, Juan Hus, Jan John Hus. Hus. ¿Dónde era Jan Hus? ¿Dónde fue su lugar? Bohemia, Praga. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Hay varios, ¿ah? Ya, Julio ya no tuvo otro, por favor. No sabe, hermano, estos cursos de Edad Media. Con eso terminamos el curso. A ver. Uy, ay, ay. Le doy una pista. Uno se llama John. John Wilfrid, Moxie, John ¿no? Wilfrid. John Weiss. John John Knox, me Weiss. falta uno, no puedo creer. Wycliffe, muy bien, John Wycliffe. Weiss. Un poco, ¿no? Wycliffe. Es John Wick, versión 4. John Wick, dice, ¿no? John Wick, no te pases, muchachos, ¿no? John Wick. Bien. A ver, otro. Uno más. Uno se llamaba Pedro. El ermitaño. No, pero ermitaño no. Pedro Baldo. Muy bien, Leoncio, estoy dudando, creo que has googleado, ¿ah?
Creo que has googleado, Leoncio, ¿ah? Ya está bien, Pedro Baldo. Y un último, este es más difícil, ¿ah? Un italiano, un cura italiano. ¿Mm? ¿Nada? E intentó hacer su reforma justamente en Florencia. Imagínense, ¿dónde quiso hacer su reforma? ¿En qué ciudad? ¿Sí se imagina qué le pasó, no? Ya, vamos a ver entonces a una diapositiva y luego vamos a enriquecer esto con un videíto final. Sabor, Sabo- Narola. Savonarola, muy bien. Bien, hermanos, a ver. Los pre-reformadores, acá estamos y vamos a ver sus siglos. Pedro Baldo, John Wycliffe, miren los siglos, siglo XII, siglo XIV, Jan Hus en el siglo XV y Girolamo Savonarola, o Jerónimo Savonarola en español, que intentó hacer eh, su reforma en el siglo XV también en la ciudad de Florencia, ¿no? Pedro Baldo era un hombre rico en el siglo XII que quiso comenzar a reformar la iglesia. Él no fue un teólogo, él no fue un monje, ¿no? Él era alguien que quería reformar la iglesia porque veía mucho abuso, mucho lujo, mucho todo. Entonces comenzó a elevar su protesta. Obviamente en el siglo XII estaban en pleno poderío del papado, así que mucho no pudo hacer, ¿no? Al final lo obligaron a retractarse, ¿sí? Sin embargo, John Wycliffe no tuvo tanta suerte. John Wycliffe eh, fue un hombre que hizo una traducción. Hay que recordar que por ley en ese tiempo no se podían hacer traducciones. La única traducción oficial era, ¿cuál? La Vulgata. Y él hizo una traducción al inglés de su tiempo. ¿Cómo terminó el hombre? Terminó condenado a muerte y quemado. ¿Sí? Jan Hus, también otro que murió quemado, lo mismo, ¿no? Él quiso hacer una reforma, condenar supersticiones. Él levantó su voz, por ejemplo, contra la transubstanciación, aunque todavía no tenía todo muy claro, pero levantó su voz contra la transubstanciación. Y bueno, al final pagó con su vida también eso, ¿sí? Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola, él quiso hacer una... Él no fue tanto un reformador teológico, sino fue un... Pastor, disculpe, Dime. ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué es substanciación? ¿Es cuando una persona traslada el alma de otra persona? Ya, voy a responder esa pregunta porque es interesante, porque para entender la reforma hay que entender un poquito qué criticó la reforma, ¿no? Eh, la transubstanciación es el dogma católico que establece que cuando ellos celebran la Eucaristía, ¿sí? Y el Padre consagra el pan y consagra el vino, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, mejor dicho, no es un símbolo como nosotros muchas veces predicamos, sino que es algo real que sucede, aunque tú sigas viendo el pancito, aunque tú sigas viendo el vino, ¿sí? Ahora, esto vamos a decirlo así, depende como adelanto, porque después es para conversarlo y discutirlo más. Eh, Obviamente, esto, tú puedes tener una discusión bíblica sobre esto, pero hay que entender de dónde sale el dogma, ¿no? El dogma sale justamente de la filosofía aristotélica, donde Aristóteles propugnaba un entendimiento del universo basado en algo conocido como la sustancia. No estoy hablando de la película que salió hace poco, ¿ah? ¿No? La sustancia. Entonces, por eso se conoce como transubstanciación, un cambio de sustancia, ¿no? Obviamente esto debía, más que a la Biblia, más que a la teología, debía a la filosofía. Y como vuelvo a decirlo, las autoridades eclesiásticas muchas veces agarraron creencias populares, porque esto se volvió popular, y lo convirtieron en dogma, ¿no? Y Lutero se mantuvo ahí, por ejemplo, Lutero y los luteranos hasta el día de hoy todavía ellos han creado una fórmula que no es transubstanciación, pero tiene otro nombre, creo que es contransubstanciación, algo así, que todavía consideran que los elementos de la mesa del Señor se convierten, ¿no? En algo real. Sin embargo,
Después tenemos los que creen que es un símbolo, un recordatorio y nada más, ¿no? Y con matices, ¿no? Algunos de manera más solemne y otros de manera más, vamos a decir, más simplista, más llana, sin tanto artilugio, ¿no? Nosotros los reformados, por ejemplo, estamos en esa línea, ¿no? ¿En qué línea estamos, hermanos? O sea, ustedes deben haber estudiado eso ya. ¿En qué línea estamos nosotros? Tomando un paréntesis, apareció una pregunta de Adi, que tiene que ver con la reforma, ¿no? ¿En qué línea estamos nosotros? No somos transubstanciación. ¿Qué somos entonces? Uy, ¿nadie va a responder? Vamos, hermano. Ya, vaya averiguando. Vamos a continuar con la clase. Poquito, ahí, nos pones en apuros, Adi, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir. Vamos a hablar un poquito más de los prerreformadores, ¿sí? Un ratito, chicos. Acá me mandó un mensaje, quiero leer. Bien. Para tener un poquito más de información, vamos a ver un videito. Un último video ya cortito esta vez. Ya la otra vez lo puse grande porque era mucha información del Renacimiento. No podías poner menos, ¿no? Es bastante. Para modo de información. Después lo voy a dejar los links de los videos en el grupo para que los veas más con paciencia, lo estudies y puedas investigar también, ¿no? ¿Sí? Pero los prerreformadores vamos a ver un pequeño videito. Esta es Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero compartir, no me deja compartir. ¿Cómo es para compartir, chicos? A ver, un ratito. Aquí está, ahora sí lo encontré. Es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar.
La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Valdo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Valdo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó por que se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia.
Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Hus condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Hus y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Hus. Muchos consideran que Hus fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Hus, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Hus y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? ¿Crees que la reforma se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos personajes? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, algunas palabras finales sobre estos personajes, ¿no? Primero, por ejemplo, este conflicto que tuvo Savonarola, que también tuvo Pedro Baldo, en el tema de la riqueza y los lujos y la molicie que había en el papado. Eso ocurrió muchísimo con muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia, del papado, ¿sí? Hubo obispos, arzobispos, los monjes franciscanos, que eran los que hacían votos de pobreza, que se enfrentaron al Papa exigiéndole que vuelva a la forma como Cristo. Cristo no había tenido propiedades, dijo, Cristo no había tenido riquezas. Hay una anécdota que un monje franciscano le pide, ¿no?, al Papa que deje todo eso, y el Papa renuncia, ¿no? Renuncia, pero al mismo tiempo que renuncia, declara que es una herejía predicar que Jesús no había tenido plata, que Jesús no había tenido propiedades. Me hace recordar a los pastores de la prosperidad, ¿no? De hoy día, ¿no? ¿No? O a tanto profeta que encontramos por ahí dando vueltas, ¿no? Las cosas se van a repetir en muchas ocasiones, la historia da ciclos, ¿no? Da vueltas, y muchas se van a repetir de una u otra manera, ¿no? Ahí, como decía el video, los valdenses y jusitas se unen al protestantismo, pero también hay que decir que los valdenses y jusitas fueron masacrados por los católicos, ¿no? Fueron tremendas masacres, genocidios tremendos que la Iglesia Católica hizo contra los valdenses, contra los husitas, perdón, y otros movimientos más que no fueron los únicos, ¿ah? Había muchos más, los moravos, por ejemplo, que eran, ¿cómo se llama? Gente que se había apartado de la Iglesia Católica, que había preferido leer las Escrituras en su idioma y por lo tanto también eran pre-reformados, ¿no? Girolamo Savonarola, él no se retiró de la Iglesia Católica, él murió siendo católico, siendo monje, pero enfrentado totalmente con la curia católica. Ahí mencionan un papa, por ejemplo, Alejandro VI. Alejandro VI es el famoso Alejandro Borgia. Si usted tiene un poquito de conocimiento de esta etapa, los Borgia fueron una familia tremendamente perversa. Hay películas de los Borgia, ¿no? Así es. El hijo de Alejandro, ahorita se me fue el nombre, César Borgia, por ejemplo, fue un político consumado, un político que asesinó gente. Él también fue condottieri, lo mencionó en el video pasado del Renacimiento. Los condottieri eran una especie de pandilleros y sicarios, y él también fue un condottieri, ¿no? Y
La hija de Lucrecia Borgia, la hija de Alejandro Borgia, era una damisela, una cortesana, como dijimos, una VIP del corte papal. La casaron con diversos príncipes, se metió con diversos hombres. Alejandro mismo tuvo concubinas, tuvo... Y todo eso, pues, obviamente, cuando sale un predicador y te denuncia eso mismo, Juan el Bautista, ¿cómo terminas? Terminas con la A cabeza la cabeza. cortada, terminas muerto. Y Savonarola no predicó, Jan Hus predicó en Bohemia, Wycliffe predicó en Inglaterra, eh, Pedro Baldo en Francia. Sin embargo, Savonarola predicó en el centro, Ujú. ¿no? Por ejemplo, ahí él estuvo en Florencia. En el video del Renacimiento menciona a la familia de los Médicis. Los Médicis fueron los más grandes mecenas de la historia. Justamente las diversas obras de arte que hay en Florencia, en Italia, son producto del reinado de los Médicis. Ahora, eh, Savonarola consigue que a los Medici los expulsen de Florencia. Savonarola comienza a predicar contra toda la corrupción de los Medici, contra toda la molicie de los papas, contra toda la inmoralidad de su época, y la gente, obviamente, que quería un cambio al principio lo aplaude, típico, ¿no? Vamos, cambio, sí, vamos, te apoyamos, todo lo demás. El papa no pudo tocarlo mucho tiempo porque se hizo muy poderoso, muy popular, ¿no? Y los Medici tampoco lo pudieron tocar, tuvieron que salir de la ciudad, ¿no? Ahora, Savonarola, también hay que decirlo, se volvió radical. Por ejemplo, él creó un ejército de niños, algo parecido a lo que hizo Mao Zedong en su batalla cultural que hizo en China, y esos jóvenes y niños entraban a todos lados a agarrar cuadros, pinturas, esculturas, a destruir todo porque ellos querían la pureza de la ciudad y comenzó a destruir todo. Y eso justamente, esos extremos llevaron a que Savonarola, de ser popular, se volviera impopular. Entonces ya estaban buscando cómo hacerlo caer. ¿Cómo cayó Savonarola? Hubo un monje que lo desafía. En ese tiempo habían desafíos así, ¿no? Y le dijo, vamos a hacer la prueba del fuego. Vamos a hacer un camino, llenarlo de ¿cómo se llama esto? De carbón, carbón ardiente, carbunclos, Exacto. ¿no? Para que pase, vamos a pasar caminando por los carbones encendidos. El que salga ileso, ese es el verdadero profeta de Dios. Entonces mandaron a uno, los que le estaban teniendo la trampa, mandaron a uno y Savonarola le exigieron que pasara. Pero el hombre no pasó, mandó a un representante, no quiso pasar. Al final lo encontraron escondido en la iglesia, lo sacaron y lo lincharon. Y al final dice, lo quemaron, pero primero lo mataron antes de quemar. Y así terminó la reforma de Savonarola. Unos añitos antes, date cuenta, es 1480 y Lutero es 1517. O sea, por dicho, ya existía Lutero cuando Savonarola estaba haciendo su reforma, ¿no? La reforma fue algo que era inevitable. Por más que los católicos se renieguen, digan, no, pues ¿por qué lo han hecho? Se pongan como la chilindrina a llorar. Sin embargo, era inevitable. El devenir de los tiempos exigía una reforma. O sucedía aquí, o sucedía allá, o sucedía acá, o explotaba por aquí. Hubo circunstancias políticas que hicieron que en Alemania surja, sí, pero hubo prerreformadores que prepararon este terreno. Bien, hermanitos, con esto vamos a terminar. Espero que esta clase, bueno, haya sido de bendición para la información que necesitamos, ¿sí? ¿Está bien? Vayan estudiando la vía de Lutero. Voy a hacer preguntas la próxima semana. Voy a subirles un libro que se llama El caso Lutero, que es de César Vidal. No tengo el libro descargado, tengo la página donde puedes leerlo, pero léanlo el libro, El caso Lutero. Voy a hacer un cuestionario sobre la vía de Lutero y ese cuestionario lo van a tener, vamos a ir haciendo puntos a ver quién responde, ¿ya? ¿Está bien? No sé cuánto sabrás de la vida de Lutero, ¿sí? Pero bueno, ponte a estudiar, ponte a repasar, ¿sí? ¿En qué circunstancias se escribió el Castillo Fuerte? Ahí pusieron una respuesta, ¿no? Sí, pues todo, la circunstancia. Pero dice cuando estaba frente a la dieta de Worms. Bueno, Así es, antes la del circunstancia fue así. Cuando Lutero está yendo a la dieta de Worms, está yendo sabiendo que va a su muerte, como dice ahí, él pensó que iba a terminar siendo quemado y la verdad, iba a ser quemado. Y entonces él dice que ve los castillos y él dice, estoy yendo a la puerta del infierno, los demonios están ahí, en el castillo de Worms.
Y justamente por eso es que él escribe Castillo fuerte es nuestro Dios, como un himno de guerra, ¿no? Obviamente no lo hizo en la dieta de Bono, lo hizo después, pero como himno de guerra de cómo el Dios lo iba a proteger delante de todas las huestes infernales que se reunían ahí para desaparecer. Al final no muere, así que usted cuando pregunta la próxima semana, ¿por qué no muere Lutero? Usted tiene que saber la respuesta, ¿sí? ¿Por qué no muere Lutero? ¿Cómo le salvaron la vida? ¿Y qué se dedicó a hacer el tiempo que estuvo exiliado? Son una de las preguntas que vamos a hacer sobre Lutero la próxima semana. Bien, hermanos, no les quito más tiempo, es cansado, yo sé que están con los ojitos achinados, así que nos vamos a despedir, ¿sí? En oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Leoncio 14, que nos despide en oración. En español nomás, hermano, en latín no lo hagas, por favor, en español nomás. Despídenos. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias por este día, porque también nos has dado las fuerzas para poder estar atentos a esta clase en la cual uno tiene que estar preparado, ¿no? Para poder dirigir los diferentes ministerios que pongas en nuestra vida. Sí, sí. Sigue fortaleciendo nuestra capacidad de entendimiento, que es lo más importante, y sigue también dándole sabiduría al pastor, maestro Carlos Medina, Señor, y a mis compañeros, Padre, sigue dándonos esa fortaleza para seguir formándonos conforme a la palabra de Dios y conforme también a la historia de la cual se formó, Padre. Bendice con tu Espíritu Santo la vida de todos los presentes, Señor, para seguir avanzando a la meta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, muchachos. Gracias por el esfuerzo. Dios les bendiga. Que estén bonito. Nos estamos viendo. Iván, nos vemos. Cuídense. Un Dios los abrazo. bendiga, hermano. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos. Bendiciones. Cuídense, cuídense. Bendiciones. Chao, chao.